Saludos desde Diálogos 3, está aquí. Ha llegado, se ha bajado del avión hace aproximadamente hora y media, ha salido por la salida internacional de Iberia, no había, del aeropuerto de Barajas, no había 60 cámaras, nadie le ha preguntado si estaba lesionado en un tobillo o si va a jugar el domingo. Tampoco le ha preguntado nadie de si es cierto su boda con Rocito, puede ser. Tampoco le ha preguntado nadie si cuántos ejemplares está vendiendo de su último disco. Nadie le ha preguntado nada hasta este mismo momento. Y sin embargo, estamos, contrastes de esta aldea global, de la comunicación, en fin, y de las pizzas hechas al momento, ante uno de los mejores músicos que en este momento pueblan este planeta. Se llama Alistair Fraser, tiene 35 años, y desde que era pequeñito, lo que quería era tocar el violín. Alistair, welcome to Spain. Thank you, Ramón. Very good to be here, finally. Dice que está muy contento de finalmente estar aquí. Nos lo vamos a pasar bien todos aquí hoy en el programa, entre otras cosas porque él es nuestro artista. Nosotros somos parte de él. Nosotros, vosotros, le escribimos cuando él lo estaba pasando mal. Hemos comenzado con este hombre una relación que va mucho más allá de la compra de revistas especializadas, tener en cuenta si se peina bien o mal, cosas de ese tipo. Hemos realizado un camino juntos y hemos empezado a tener una relación como las que ya no existen en el mundo de la música. Esto que va a pasar aquí durante los próximos 55 minutos es lo que la música debería de ser. Y aquí estamos, así que vamos con el asunto de hablar con Alistair Fraser. No será la última vez, así que por tanto no tenemos por qué tener la inmensa urgencia de preguntárselo todo seguido. Vendrá otras veces, él seguirá tocando. Cuando tenga 70 años seguirá tocando. Es posible que cuando tenga 70 años le pase lo mismo que le ha pasado en estos últimos meses a John Lee Hooker, que mientras él seguía haciendo blues, pues hubo una época en los 60 en la que estuvo de moda y luego dejó de estar de moda. Pero como John Lee Hooker no hace música para moda, sino que él lo que hace es un modo de vida musical, ahora con 70 y tantos años ha vuelto a estar de moda. Y la gente joven se pregunta, ¿quién demonios es John Lee Hooker? John Lee Hooker, igual que Alistair Fraser, es un artista que se dedica desde pequeño a lo que le gusta, a hacer música. Así que vamos a ordenar un poco la cosa. Llamadas telefónicas al 346-1925 a partir de las 3:30, por favor, tenerlo en cuenta. Tengo aquí un buen montón de faxes preguntándole cosas a Alistair Fraser y creo que lo más importante es que empecemos a hablar con él para conocer exactamente pues todo lo referente a el cómo. Alistair, how did you start playing violin? Le preguntaba cómo empezó a tocar el violín. How did I start to play music? Violin. The violin. Sí. It was kind of an accident. I was at home and my
my parents, my mother found out that there was an old man coming into town and he was going to teach violin, not Scottish fiddle music, but classical violin at school. Fue un accidente porque su madre se enteró de que en la escuela donde Alistair iba al colegio, pues iba a venir un profesor que iba a enseñar a tocar el violín clásico, no violín folclórico escocés. Yeah, and my grandfather was a fiddle player, and his violin was under the sideboard. Y aquí es donde empezamos con las historias que nunca escucharéis en ningún sitio. Su abuelo era violinista y su violín estaba todavía en casa. Que es una cosa que solamente pasa en los países en donde la música es lo que es en Escocia o en Irlanda. Yeah, so I got classical violin lessons at school, and then I go home, and my father's a bagpipe player. And, su padre toca la gaita, o sea que como os podéis imaginar no ha oído nada de música cuando era pequeño, o sea, prácticamente nada. And so he'd say that classical music is very nice, but you must also learn our own music, Scottish music. Así que su padre tomó la primera decisión importante. Está bien que aprenda música clásica, pero indudablemente tiene que aprender también a tocar el violín y la música folclórica escocesa. Yeah, so I was lucky in that I did both. I got the technique to play violin from my teacher, but I get the heart to play Scottish music from my people. Dice que la técnica se la enseñó su profesor, pero el corazón se lo enseñó su propio pueblo, el pueblo escocés. Yeah, and in the end, I ended up I got my teacher to play Scottish music. Al final dice que consiguió que su profesor, el que le enseñaba música clásica, aprendiese algunas melodías de música folclórica escocesa. That was a big, you know. Yeah, that was a good turnaround. Yeah. Dice que sí, que eso fue un buen momento de darle vuelta a las cosas. At what age did you start playing? When I was 8 years old, I started. A los 8 años empezó a tocar el violín. So what happened afterwards? ¿Qué pasó después? Well, I played music, you know, it was just something I did. Every day I remember I had a violin, like it was stuck to my hand. Todo el día que recuerda desde los 8 años es un día con un violín en la mano. And I remember in those days it was not cool for a boy to play violin. Dice que en aquellos días no estaba de moda, no estaba bien visto que un chaval como él tocase el violín. Yeah, electric guitar better. Exactly, yeah. Dice que era mucho mejor la guitarra eléctrica, pero él tocaba el violín. So sometimes people would ambush me on the way home from school and take my violin, throw it over a hedge. Dice que a veces cuando volvía del colegio había compañeros suyos que le hacían como una pequeña emboscada en el camino de regreso a casa y le cogían el violín y se lo tiraban los unos a los otros y tal, ¿no? La clásica broma. Yeah. But I continued to play. I loved the music and I liked the challenge of playing. Dice, pero que a pesar de todo él continuó tocando, que le encanta y sobre todo le encanta el reto de tener que tocar. And but I was also interested in other things, and so I studied science and these other technology and dice que también estaba, y aquí es donde vamos al tema del petróleo, ya veréis. Dice que también estaba interesado en otros temas y empezó a estudiar ciencia y tecnología y tal. So what happened? Well, I guess for a long time in Scotland, did you have to choose? I had to choose, yeah. But I didn't think for myself when I was young. You know, I did what people thought was a good idea. You know? Hombre, esto os puede sonar muy conocido a muchos de los que estáis escuchando hoy y naveguéis entre los 18 y los 25 años. Dice que hubo un momento en el que tuvo que elegir entre la tecnología, la ciencia que sabía, se hizo ingeniero, y la música. Pero no fue él el que eligió. Otras personas eligieron por él. ¿Os suena conocido a algunos? A lo largo de... Yeah, very important. And you know, I used to think for a long time as to what to do, whether to play music all my life, you know, and only do that because I was good at other things. And one day I finally realized that there's not one person on this planet who is not
touched by music, and so it's a very important thing. Music is not a trivial thing. It's not a luxury item. Dice que a lo largo de años se preguntaba, mientras practicaba su otra profesión, si debería dedicarse a la música de manera definitiva. Hasta que un día pensó que no había una sola persona en el mundo que no se sintiese tocada por la música en un determinado momento. Y que eso era de una importancia realmente capital. So what? So I launched into music, and I Así never... que se lanzó al mundo de la música. You never looked back. Never, no. And I, Dice and que I love, nunca ha I love mirado the para journey. atrás y que le encanta este viaje. So you were, until that moment came, you started doing things in the petrochemical industry. You were Yeah, but only because I hadn't begun to Yeah. think for myself. Ya, dice que sí, efectivamente estuvo en la industria petroquímica, pero únicamente, textualmente ha dicho, porque no había comenzado a pensar por sí mismo. What was that thing you told me about? Yeah, that's the funny The part the of funny conflict in me. Dice que estaba, me ha dicho antes una frase tan absolutamente mágica que no tengo más remedio que repetírosla. Era la época en la que estaba pensando con la otra parte de mi cerebro. I always have a Le voy a dar un beso en cuanto se acabe el programa este. Era la época en la que estaba trabajando o estaba pensando con la otra parte de mi cerebro. ¿Estáis oyendo? Ya. there used to always be a fight in my head between analytical thinking and Emotional. emotional. Yeah. Dice que And siempre ha habido una emotional lucha en su cerebro entre la parte analítica y la parte emocional. Which is where it's the artist needs both, but the emotional has to lead. Dice que el artista necesita las dos partes, la técnica y la emocional, pero la que lleva la línea de lo que hay que hacer, la que tiene la iniciativa, en su opinión, tiene que ser la emocional. And then once I made that decision, I found that everything opened up from it. Doors opened, and in my mind, I began to see things. I began to see the way we had ignored music in Scotland. Dice que una vez que tomó la decisión fue como si una serie de puertas lenta pero seguramente se fuesen abriendo en su cabeza. Y que ese tipo de evolución le condujo a pensar cómo en Escocia se había ignorado el mundo de la música propia. Yeah. And the Scots were a cowed people. They did not think for the education system does not allow you to think for yourself, to have an opinion in the old days. Dice que el sistema de educación que hay en Escocia no parece que haga que las personas tengan opiniones propias, iniciativa. No les lleva a pensar cómo las cosas pudieron estar equivocadas en el pasado, por ejemplo. So in a way, I'm trying to reach freedom of thinking, and my vehicle is through the fiddle music. And the fiddle takes me everywhere. It's all Dice que ha intentado encontrar la libertad de pensamiento y que el vehículo para lograrla para él es el violín. El violín le va llevando a todo tipo de lugares. Para él el violín es aquello que lo abarca todo. So like Part of you, the violin. It's part of me, and it's amazing because like yesterday in Glasgow, I found myself giving a talk, and it was mostly about Scottish independence. Dice que de repente ayer por la noche en Glasgow, que fue donde tocó, se encontró a sí mismo hablando sobre la independencia de Escocia. Because what I believe in is that people should speak with their own voice in their own language. Y cree que la gente debe hablar con su propia voz en su propio lenguaje, en el lenguaje de sus mayores, en Gaelic. In Gaelic or whatever, in mother tongue, whatever it is. En la lengua materna, cualquiera que ésta sea. Yeah. So what happened? I mean,
It's good. It's happening. Serious, I mean, and there were some MPs over there listening to you or what? Yeah, now I go and join Parliament. Dice que No, no. I Le he just preguntado like- si había algunos miembros del Parlamento allí, pero dice que no había ninguno. I love to shoot down myths, because I find that the Scots they believe in things. They believe there's one way to do things, and I can point out that it's only been that way for 50 years, and for 500 years before that, it was different. Dice que los escoceses, él opina que piensan que solamente hay una manera de hacer las cosas, pero que él opina que en los últimos 50 años ha habido una manera de hacer las cosas, pero que durante los 550 años anteriores la cosa era diferente. Ya. So it's happening too. Many young people are now like they pick up their fiddles or their pipes and they want to play their own music. Dice que ahora hay un montón de gente joven que han cogido sus gaitas y sus violines y que quieren tocar su propia música. And it's So what are we going to do with all these people? Le digo que qué vamos a hacer con toda esa gente. the thing is, it's not. People say this is politics. It's not really politics. It's people. It's Dice que no tiene nada que ver con política esto que está diciendo, es simplemente gente haciendo cosas. it's people living and speaking with their own voice. Dice que es sobre gente que vive y que habla con su propia voz. So that's where I am now. That's what drives me. Y eso es ahora lo que podríamos llamar el centro filosófico que le impulsa. Eso es lo que le motiva en este momento. And it's in a traditional music, which is I play Scottish music, but I play old music and I play new music. And Dice que sí, que toca música escocesa, pero toca música antigua y música moderna, música de ahora mismo. yeah, it's a continuum. It's always Que todo es un continuo que está ahí. Uno puede ir tomando de diversas épocas sin que pase nada. So how comes that you live in California, having all these ideas? Le he preguntado que si tiene todas estas ideas sobre su propia gente, ¿por qué vive en California? Es una pregunta un poquito, pero bueno, hay que hacerla, ¿no? yeah. It's a strange accident. It just happened that way. Strange accident? I mean, what do you mean? Well, you Dice know what que it's es un like. accidente extraño que vive en California, ahora lo va a explicar. What's important to me is any given moment is as you can tell now whether I am able to have the conversations that I want to have about the things that I care about. And so for a couple of years I was playing in California with Paul Machlis and we were enjoying that, so that was okay. And I maybe couldn't find someone in Scotland that would think the same way I think, because Dice que todo tuvo lugar en medio de un deseo de tener conversaciones interesantes sobre cosas que le interesaban, y que en un momento determinado se encontró con Paul Machlis y los dos empezaron a tocar juntos, y que esa especie de relación musical, etcétera, era una relación que al menos a primera vista parecía que la podía tener en Estados Unidos, pero en Escocia no. But first of all, what made you go to the States? I mean, I had a job with with petrochemicals. So just that's what I mean. O sea que vamos a poner las cosas en su sitio. El primer viaje que Fraser hace a Estados Unidos es porque su compañía, una multinacional del petróleo, le manda allí. Y cuando está allí trabajando en la multinacional, se encuentran con Paul Machlis y empieza a tocar. So, Yeah. what happened afterwards? Well, I always played music. Even We are talking about the early 80s. yeah, Which time, more or less? that's right. In 1981. En el año 1981 tiene lugar todo esto que estamos hablando. So even although I was working I had a real job. Dice, a pesar de que tenía un trabajo auténtico, I whatever that means, was playing music all the time. I used to keep my suit in a filing cabinet in the office, and I would come in from some dice Irish que tenía bar. un despacho, porque debía ser importante este hombre allí, y entonces tenía allí colgado un traje. Entonces él volvía de tocar por las noches, llegaba muy de madrugada al sitio, y se cambiaba rápidamente y se ponía el traje que tenía allí. Yeah, and I just play more and more music, and Y cada vez tenía más sitios donde tocar.
Porque claro, como ya sabéis que es muy malo tocando el violín, pues cada vez tenía más sitios donde tocar. And then eventually the choice was made, and that was it. And I also, it's funny because I live in California, but I spend a lot of time in Scotland. Commuting. And here's what happened. I want to tell you what happened. Yeah. Because dice que vive en California, pero que ahora nos va a explicar lo que pasa, porque él pasa muchos ratos en Escocia. One thing about living in America is it's a new world, and people have a different perspective on music. I can learn a lot about old Scottish music by listening to an old-timey American fiddle player, an Appalachian fiddle player. I can hear techniques that someone would have used in the 18th century, because Americans preserve some of these things which are lost in the old country, back here in Scotland or in Spain or any European country. In the wise Europe. Yeah. We, the Europeans, who are right. so wise. Who are so wise, yeah. We don't preserve our ancestry. We don't care. We take our own stuff for granted and we lose it. Dice que una de las razones por las que puede ser interesante vivir en Estados Unidos es que en Estados Unidos aprende técnicas de violín del siglo XVII, del siglo XVIII, que provienen además de su país, que mientras que en Estados Unidos están preservadas, en su país, en Escocia, no lo están. Y que aunque pueda parecer un contrasentido a primera vista, en Estados Unidos tiene mayor oportunidad de aprender técnicas de violín antiguas, pues en formas de tocar el violín en las montañas Apalaches, etcétera, etcétera. Yeah. Good point. So I learn a lot about Scottish music in America. I learn a lot in Norway. Dice que ha aprendido mucho sobre la manera de tocar el violín en Escocia, en Noruega, en Estados Unidos, en Donegal, Irlanda. Yeah, Hungary, like Hungary music. En Hungría. They still play a bass for boom, 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 boom when they play for a dance. Yeah. Same as we used to do in Scotland. Dice que en Hungría tocan todavía el contrabajo para que la gente baile de la misma manera que solían tocar el contrabajo en Escocia hace 200 años. So, it's good, and I go back to Scotland and I say, hey, this is fine what's going on in Scotland, but and what happens when you say so? Dice que puede volver a Escocia y decir, oye, está bien lo que estáis haciendo aquí, pero que conste que estos otros estilos. Y entonces ahora, claro, le he preguntado que qué pasa, y me imagino que deben de pasar bastantes cosas por la cara que está poniendo. So, what happens? Here's what happened. In 1985, I think, I went back and I started a fiddle school on the Isle of Skye in Scotland. Dice que lo que pasó fue que en el año 1985 volvió a Escocia y fundó una escuela de violín en la isla de Skye, que está en la parte noroccidental de Escocia. Oh, I should let me backtrack a little bit, because No, tenemos que ir un poco hacia atrás. When I was in Scotland growing up and I played Scottish music in a bar, maybe. Yeah. People estaba tocando, unos años antes, está tocando música escocesa en un bar. People would be surprised because y la gente se extrañaba. En Escocia, tocando música escocesa en un bar en Escocia, él tocaba el violín, la gente se extrañaba. Why? Yeah, because everyone played Irish music. Porque todo el mundo tocaba música irlandesa, mientras que él tocaba música escocesa. And I'm thinking, well, why is this? Why are we Entonces él empieza a pensar, ¿por qué? ¿Por qué en Escocia tocamos música irlandesa? Yeah. So it bothered me. It always bothered me. And then empieza a estar preocupado por esto. And sometimes when you did hear Scottish music, it was a poor imitation. It was played by a classical violinist. Dice que entonces empieza a preocuparse sobre todo porque hay una serie de axiomas inamovibles en la música escocesa, según uno de los cuales, por ejemplo, es que la música escocesa es muy inferior a la irlandesa. Es una especie de pariente pobre de la irlandesa, porque generalmente son personas dejadas de lado en el mundo del violín clásico, las que interpretan este tipo de melodías, como una especie de segunda opción porque no tienen más remedio. Yeah, so I left, I did my research abroad. Así que por eso se fue de allí y tuvo que realizar todo lo que ha investigado fuera de la propia Escocia. And I made lots of great, amazing discoveries. Y dice que ha realizado gran cantidad de sorprendentes descubrimientos. But what happens when you come back to Scotland with your discoveries? Right, so I get back to Scotland and I mean, let's talk about prejudice here, okay?
Yeah, De hecho, que vamos a hablar sobre prejuicios aquí de manera clara y rotunda. Okay? There is Because prejudice. the listeners know quite a few things about this. There's a lot of prejudice. When I went to Sky to teach my first course. So, estamos en el año 85 y entonces él crea su escuela de violín en Sky y va a dar su primera lección. And I laid it on the line. I said, okay, there's 70% of Scottish music is not heard in Scotland. I said, this is... Y él empieza con la siguiente declaración. El 70% de la música escocesa no se oye en Escocia. And I taught some old tunes which I found in Nova Scotia. Y entonces empieza a enseñarles a los que están en aquella clase una serie de tonadas que ha aprendido en Nueva Escocia, en Canadá. Yeah, and at the first coffee break, I heard people mumbling and they were saying... Y cuando hay el primer recreo, por así decirlo, la gente va a tomar un café y tal, él empieza a escuchar cuchicheos y tal, parece que la gente no está como muy a gusto. Yeah, they're saying, well, what is this? What is this rubbish? You know, this are we going to stay? Y la gente empieza a hablar entre ellos. Oye, yo creo que vamos a quedarnos, ¿qué es toda esta basura que nos está diciendo En fin, este tipo de... And I remember the actual tune. It was a wedding reel from Lochaber, from the west coast of Scotland. But they'd never heard it, and anything like it. It was very old sounding. And estaba tocando una vieja melodía de boda, un reel de boda del oeste de Escocia, pero nadie lo había oído antes. Luego, por lo tanto, nadie tenía relación, ¿no? Nadie sabía exactamente dónde venía aquello. So I was worried, but I'd chosen to do that because I saw that as being a valuable thing. And, of course, the turnaround did happen. It took about 2 days, and I was relieved when it happened because in the beginning, I thought they were going to walk out. I thought they were going to leave. Okay. Dice que al principio, bueno, al final se arregló la cosa, pero en un principio él pensó que la gente se iba a levantar y se iba a marchar. Okay, that's a good description of prejudice. I think it's okay. Estamos en las 3:30, o sea que vamos a empezar con las llamadas de teléfono para que este hombre se dé cuenta de cómo pensáis de su música. Como veis, el personaje da para mucho más. Yo todavía no he empezado con las preguntas de aquí. Él ha empezado a contar parte de su historia, pero llevamos media hora y todo lo que dice es de un enorme interés. Si yo pudiese, lo tendría 2 o 3 días aquí, rellenando cintas y cintas. Ha traído el violín, por cierto, luego le pediremos que haga ñaca ñaca un par de veces, Pues ya sabéis que toca muy poco el hombre y entonces no, O sea que, si os parece, vamos a empezar con las llamadas de teléfono. Se va a poner los cascos para que os escuche. Decirle de dónde llamáis para que empiece. ¿Ok? ¿You listen ok? Venga, empezamos. Sí, buenas tardes. ¿Sí? ¿Oye? Chan, chan. Hello? Hello. It's you. Eres tú el que te estás riendo. Estás en directo, en la radio. Hola, Ramón. Venga. Oye, mira. Bien, el suspense ha estado bien, Ahora la pregunta, por favor. Verás. Ahora que estáis comentando lo del muro de Berlín, me gustaría que le dijeses a Alistair sí. Si no le molesta que su música tenga que ser escuchada en programas, por ejemplo, como el que tú tienes, que van dedicados más bien a nuevas músicas. Si no le molesta que no haya otra manera de escuchar la maravillosa música de Alistair Fraser. Bueno, él en realidad, yo le voy a hacer la pregunta, por supuesto, pero yo ya te avanzo que en realidad él no tiene conciencia de cómo está organizada la radiodifusión en España. Luego, por lo tanto, que le moleste o no, no tiene conocimientos suficientes de cómo está esto como para que le moleste o no. Pero yo le hago la pregunta. Y otra cosa, si puede ser. Sí. Muy breve. Claro. Verás, me gustaría que le dijeses, yo, por ejemplo, no tenía otra referencia a Alistair Fraser más que las que tengo a raíz de tu programa, que escucho desde el verano pasado. Ajá. Y eres uno de los nuevos. Ajá, soy un novicio. Entonces, no has podido oír, porque este programa dura tan poco, a las 847 artistas y grupos que hemos puesto aquí los últimos 9 años. Pero en fin, adelante con la cuestión. Pero te aseguro que no me separo de la radio. No, bueno, esto es simplemente un comentario. Bien, y me gustaría que le dijeses, yo, por ejemplo, cuando escuché su música por primera vez, me gustaba, pero no hasta el punto que lo hace ahora. O sea, es una cosa que... ¿Ahora te gusta más que cuando empezaste? Ha sido una cosa progresiva. Cada vez que la escucho me gusta más y me engancha más. ¿Por qué cree él que pasa eso? Vale, pues te contesto por la radio para dejar libre la línea.
porque en la aldea global en la que nos encontramos, Radio 3 creo que tiene 1 o 2 líneas. 2. ¡Wow! Tenemos 2 líneas hoy. Bueno, pues te contesta por la radio, ¿eh? First of all, your music, the channels, in order to listen to your music. Uh-huh. You satisfied with the airplay your music gets? In this country? No, not in this country, because you're going to say that in this show, etc. No. In your country, either in your country or in America. Of course not. Dice que no está satisfecho de los canales que sigue su música para ser escuchada. So what are we going to do? It's always hard getting the exposure that you want. That you feel like people should listen to your music, but you can't go around the world saying, "Hey, you should listen to my music." You know. Dice que lo único, someone else dice que se ve raro yendo por el mundo diciendo, "Oye, debes de escuchar mi música" y tal. Yeah, I understand. So all you can do is it's funny because the true artist plays their art, but in the modern day, the artist is also required to be a salesman and has to market his art. Dice que es curioso que en el mundo en el que nos movemos, el artista al mismo tiempo es un vendedor. Forma parte del equipo de ventas de su empresa, al mismo tiempo que es artista. And it's kind of a contradiction, you know, because... Y dice que parece a primera vista que es una contradicción que un artista sea al mismo tiempo un vendedor. But yeah, Death of a salesman. Yeah. So what are we going to do? I mean, you're going to plug your records or... It drives me crazy. Dice que es una de las cosas que le vuelven locos, que al mismo tiempo que es artista haya que estar constantemente diciendo... Oye, que he hecho un disco que es muy bueno, que me vengas a ver, que todo esto, ¿no? One thing I think maybe, this is a question that Ramon has asked me before, is why am I not available on a big, well-known label? Sí, dice que yo hace tiempo, cuando nos conocimos, etcétera, que le preguntaba por qué no está tocando, por qué no graba en un sello grande. And the answer is that in order to sell these labels always tend to compartmentalize you, they categorize you, they make Dice que la respuesta es que cuando estás en una compañía grande te meten en una esquina, te categorizan, te meten en un pequeño compartimento. Me imagino que parecido al camarote de los hermanos Marx, más o menos, ¿no? And I kind of have a lifelong view of this thing where I want to do cover a broad range of work, and I don't want to be compartmentalized. I want to do very modern music, and I want to do very old music. Dice que él no quiere eso, que él quiere tener la libertad para hacer música muy antigua y para hacer música muy moderna. The second question of this listener was the music when he listened to your recordings the first time, it was good, but afterwards the music sort of grew inside. What do you think about that? Me preguntado la segunda pregunta, es decir, la música creciendo con el paso del tiempo. I'm very pleased. Dice que está muy contento. That's what I would hope. I think what that means is that there's an honesty in the performance that stands many listenings. If the honesty is not there. Dice que hay en la manera de tocar que él practica una honestidad que aguanta que aguanta que se escuche muchas veces eso que está tocando. Como veis, estamos ante un personaje que ha tenido que elegir. No es lo mismo que personas que lo mismo trabajan en un sitio como en otro. Él ha tenido que elegir esto y le ha costado. Y las respuestas que está dando, cada una está llevando 7 minutos. ¿Veis por qué el programa debería durar 2 o 3 horas? Porque el señor Fraser se va a ir hoy de aquí contestando no más de 4 preguntas. Porque yo indudablemente no le voy a cortar. Y él cada respuesta que da la da desde a fondo. Y entonces en cada una va a llevar 5 o 6 minutos. Continuamos. Sí, buenas tardes. Hola. Cuando quieras. ¿A mí? A ti misma. Sí. Es que el otro día sí decías a mí. Mira, sí. Llamo desde Vitoria. Enhorabuena por el programa porque a mí me gusta mucho y a mi hija que tiene 11 años también y toca el violín y le gusta mucho la música de él, sí. Y le gustaría saber cuando él era pequeño cuánto tiempo tocaba,
cada día y para que le anime un poco, porque algunas veces está un poco depresiva y le cuesta. Vale, pues te contesta por la radio. Vale, gracias. Hasta ahora. She's had a daughter that plays fiddle. She's 11 years old. Yeah. Sometimes she's very down, you know. Uh-huh. And she wants to know exactly how many hours did you practice when you were, 10, 11 years old. And to give him some kind of encouragement. That's great. I love to encourage kids, anybody. Dice que le encanta animar a los niños a que toquen el violín. Kids of any age, niños of any age. Dice que niños de cualquier edad. Yeah. I used to play an hour a day. Dice que solo tocaba 1 hora al día. Yeah, I mean, because when I was a kid, I liked to play soccer and go out and throw balls and all, and I didn't. Dice que le encantaba jugar al fútbol cuando era pequeño. Que I didn't give that up. So I used to play an hour and then I'd go and play with my friends and do the other stuff. Dice que era un niño como los demás y que le gustaba jugar con sus amigos. But, so what can you say to this little girl about playing, etc.? Just, it's funny that the learning process when you play the violin is most instruments is very complex, but the violin is, because it's so physical, it takes you over. And sometimes it seems like you're not learning, maybe even seems like you're sliding backwards. But that's part of the process. It's your brain is working. In the meantime, your brain is working. You just have to wait. Dice que el violín es un instrumento tan total que cuando uno lo interpreta se mete prácticamente dentro. Es una sensación muy particular. Entonces hay momentos en los que uno cree que no está avanzando, que no está evolucionando, que no avanza en el aprendizaje del instrumento. Pero que eso no es verdad, porque el cerebro, al ser un instrumento en donde te metes tan a fondo, está constantemente trabajando. Entonces hay momentos en los que crees que no estás avanzando, pero no está pasando así. Estás avanzando porque tu cerebro está metido ya de lleno en el proceso de evolución. Yeah, so you're on a plateau and then you leap. Dice que de repente estás con una especie de meseta y de repente pegas un salto gigantesco hacia arriba. And the other great technique is to do with confidence and envisioning where you want to be. You have to do that, and if you do that well, you can see instant results. You just say, I am really good and I can hit that note in tune every time, and I can do it, and you will do it. You have to use that. El siguiente aspecto importante es la confianza. Y que la mente te lleve a sitios. Y cuando consigues eso, puedes estar pensando constantemente, soy capaz de dar esa nota. Y la voy a dar. Y la voy a dar bien. Y esto que acaba de decir creo que se nota perfectamente en su manera de tocar el violín. Es una de las cosas que más atrae posiblemente. Esa es la respuesta Good que luck. os da y buena suerte. Así que ya lo sabes. Adelante. Sí, buenas tardes. Hola Ramón, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, señor Fraser. Bueno, soy Félix de Villafranca de los Caballeros, provincia de Toledo. Ajá. Yo le llamaba porque estaba intrigado en una cosa, en todo lo que ha dicho no me ha quedado claro si él, a la hora de actuar en Escocia, Sí. se siente incomprendido por la gente de allí, por sus... Pues nada, eso se lo preguntamos inmediatamente. ¿De acuerdo? ¿Eso es lo que quieres saber? Eso es lo que quiero De saber acuerdo. y voy a tener el gusto de presenciar una actuación suya. Muy bien. Hasta luego. He wants to know whether when you play in Scotland, you feel at home or you feel misunderstood. Okay, I feel very much at home now. Dice que ahora se siente en casa. 10 years ago, people thought I was crazy. Dice que hace 10 años la gente pensaba que estaba loco. But it's funny, it's in the last 10 years in Scotland, there has been a big change in horizons. Dice que en los últimos 10 años en Escocia ha habido un gran cambio de horizontes. I was talking to
my friend John from the Basque country, and he says the same thing. People are learning Basque language again. In Scotland, they're learning Gaelic again. Dice que ha estado hablando con su amigo John, que está ahí fuera, que es vasco, y dice que, bueno, la gente en el País Vasco está volviendo a aprender el idioma, o sea, el euskera, y que en Escocia está pasando lo mismo. Hay un montón de gente que está volviendo a aprender el gaélico. Yeah, so I am being understood now, and it feels great. Y ahora se siente comprendido y se siente muy bien, muy a gusto. People want me to move back to Scotland and teach Scottish music in schools. And dice que hay un montón de gente que le pide por favor que vuelva a vivir a Escocia y que enseñe música escocesa. Are you going to comply? No, not for another. Bueno, dice que no vuelve. Because I want to play. I prefer to use guerrilla tactics. Dice que no porque le gusta utilizar tácticas de guerrilla. Consisting in what? I just play the music. I play the music, and that will filter down. Dice que él simplemente toca la música y la música, cual lluvia, va filtrando a los acuíferos. When I'm 60 years old, maybe I go and teach. Dice que cuando tenga 60 años posiblemente vuelva a enseñar en una escuela. Right now, I enjoy giving concerts and speaking to an audience. Dice que ahora lo que le encanta es dar conciertos y hablar a las audiencias. Continuamos. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. Mira, soy Santiago de aquí de Coslada, de Madrid. Sí. Que estuve yo hace 1 año y medio en Edimburgo. Y quería preguntarle a Alistair que cómo es posible que yo estuve... Bueno, la verdad es que no conocía demasiado la ciudad, pero estuve buscando sitios donde actuara gente de este tipo de música gaélica, porque me gusta bastante, y pues me fue imposible encontrar ningún sitio. Que por qué es esto y sobre todo si esto está cambiando y qué se puede hacer para que cambie. Bueno, te va a responder el señor Fraser ahora mismo, te responde por la radio, ¿eh? Gracias. Y la respuesta del señor Fraser es la siguiente. Bueno, pues creo que después de este regalo que nos acaba de dar el señor Fraser al violín, he was asking you why he went to Edinburgh last year, and he didn't find places where this kind of music was played. Why do you think it's so? Me too. It drives me crazy. Dice que a él también le pasa y que verdaderamente no acaba de entenderlo. That's why I've been fighting to get the Scots to play their own music again. Por eso ha luchado para que los escoceses tocasen música escocesa de nuevo. The Scots were in danger of losing language. Language and music is the same to me. Dice que para él la música y el lenguaje son la misma cosa. Y que los escoceses han estado a punto de perder ambas cosas, la música y su lenguaje. And it was actually suppressed, and when I was growing up in Scotland, you were told not to speak with a Scottish accent. You were told to speak properly. Dice que en Escocia, cuando él creció, le decían los profesores, no hables con acento escocés, habla con un acento
que sea correcto. Yeah, like correcto means BBC English. Eso significa el inglés de la BBC. There's no such thing, you know, no one speaks it. Y nadie habla eso en Escocia. And the equivalent of BBC English on the violin is a very bland, classical, trained violin sound. Dice que el equivalente en música es el clásico violinista que soléis escuchar en esas orquestinas que hay en los hoteles, etcétera, ¿no? Tocando la versión número 357 de Hello Dolly, por ejemplo. Yeah. So these dialects, these local styles, fiddle styles, language, were in danger of being lost, and that's why you can't find them in Edinburgh. Se iban a perder estos estilos de tocar el violín. Y posiblemente por todo esto que he explicado no puedes encontrarlos en Edimburgo en este momento. Puedo contestar cualquier cosa. Y por cierto, hablando de esto, tell about the letter. Hubo una época, como recordáis, en la que él estaba pasándolo muy mal. Y yo dije aquí que le mandaseis cartas a su casa. Y cuando él recibió las cartas se quedó... Explain what did you feel when you started receiving letters from Spain, please. I will never forget it. Dice que no lo olvidará nunca. I have all the letters. Dice que todavía tiene todas las cartas. And it caused a change because está emocionado y está a punto de no poder hablar. But what most struck me was that the beauty of it. That people, I guess Ramon must have said that Alistair he's having a hard time. He's not able to make a record or that was so, tell him what you think of his music and to hang in there. Yeah. Kind of. Sí, dice que, bueno, lo que yo os dije, que le digáis el tipo de... Lo que es la música que él toca para vosotros ahora que no puede grabar un disco, ¿no? And I think if someone had done that in Britain, maybe people would have written 2 lines, said, keep up the good work, old chap. Dice que en eso en Inglaterra hubiese sido una carta de 2 líneas. Viejo amigo, mantente haciendo un buen trabajo. But I got letters... Pero 5, 10 pages. De aquí no fue así, porque recibió cartas de 5, de 10 páginas. And they were heartfelt, they were insightful, they were... Dicen cartas con una gran vida interior. And they made me think about my music. And y le hicieron pensar sobre su música. And a lot of very vivid imagery. Dice que tuvo gran cantidad de imágenes. And poetry. Y poesía. And it made me think, oh, this is a passionate people, you know. Dice, le hizo pensar que somos gente apasionada. Who are in touch with the part of life that I am very much interested in. Y que está en contacto con la parte de la vida en la que él está interesado. So it was a very, very beautiful thing. Dice que fue una cosa maravillosa. You want to say anything about the letter you told me? Or no? Well, I could mention that 2 sisters... Tiene una carta de las que le escribieron que le acompaña a todas partes. La ha traído en este viaje, pero se la ha dejado en el hotel. Así que ya veremos. Dice que es de 2 chicas. Yo creo que, no sé. Ya, tell. 2 sisters, and I can't remember their names, but if they're listening... Dice que 2 chicas son 2 hermanas, que no conoce, no se acuerda el nombre. They sent me a framed photograph, and they wanted me to sign it, and... le mandaron una foto enmarcada. And it was beautifully... had artwork around the side. El marco estaba hecho a mano, un trabajo artístico muy interesante. Le pedían, por favor, que firmase la foto. And I brought it with me. Because we lost the address for where se le ha perdido las señas, pero que tiene el marco y la foto. So I have it with me, and I will give it to them if they... ¿Quién sabe dónde? Acabamos de descubrir. ¿Quién sabe? O sea, que aparezcan las 2 chavalas. O sea, ya lo que nos faltaba en este programa. Una sección de quién sabe dónde. Tenemos un marco, tenemos una foto, tenemos a Alistair Fraser absolutamente emocionado y quiere saber quiénes son, por favor, estas 2 chicas que le han escrito. So you have the frame, you have the photograph, you have everything? Oh my God, you didn't tell me anything about this. This is very peculiar.
to say the least. Y dice que sí, que se lo ha traído. Bueno, ahora hablando en serio. Bueno, él lo tiene y creo que es una muestra bastante clara de lo que esto significó para él. Quedan 7 minutos, vamos a continuar con las llamadas que podamos. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Llamo desde Canarias. Pues cuando quieras. Y solo decirle una cosa, hacer un comentario, que tú dices que buscamos la belleza, ¿no? Que es la única protesta. Yo creo que con su música hemos encontrado bastante bien. Y como él estuvo un tiempo mal, ¿no? Pues yo estaba un tiempo mal y escuché su música y me levantó mucho, ¿no? Ajá. Y solo es decir que gracias por darnos esa belleza. Y que yo creo que ahora mismo en Escocia hay bastantes grupos que están levantando, ¿no? Y yo creo que debe estar bastante contento, ¿no? Que Berkeley, Worston, ¿no? O sea, sí. Es un aspecto del que no hemos podido hablar con él, pero... Y le quería preguntar qué piensa acerca de estos grupos, ¿no? Que están surgiendo. Bien, pues ahora le hacemos la pregunta. Pues nada, y que le demos un saludo desde Canarias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. He calls from the Canary Island. Oh, yeah. Yeah, so he wants to tell you that he was feeling very low, and by listening to your music, he's starting feeling better. That when he was feeling low, he was thinking about what you were thinking when you were feeling low, and but on the other hand, he thinks that there are a lot of things happening now in Scottish music, groups like Wolfstone or Ranrig or Capel Kelly, individual artists, etc. What do you think about all these groups? I mean, Capel Kelly, Ranrig, Wolfstone, etc. I think it's healthy in that these people are, like I've been talking about, they are discovering their own music. Dice que es saludable que pase esto, que esta gente, como ha estado diciendo antes, está descubriendo su propia música. And that's the bottom line. Y eso es, digamos, que la parte importante de este asunto, el telón de fondo. I'd like to see a lot more of it. I think the Irish groups are still ahead of the game in their freedom of expression. Dice que tienen que pasar todavía muchas cosas, que considera que los irlandeses están todavía por delante y que tiene que haber una gran evolución en la libertad de expresión musical. Bien, continuamos. Sí, buenas tardes. Hola, soy Clara y os llamo desde Valencia. Bueno, Alistair, welcome to Spain. All the people who love music and who know you are very pleased that you stay here. I thank you. I'm very excited to be here. And my ask is about what you can tell to a woman of 36 years old that all the life was listen music, all kind of music, and now I began to study for play some instrument. And what can to tell me, because it's quite I'm a little bit old, no, for begin, but I'll translate to you. Yeah, sigue. But I'm really excited to become inside the world of real music for play it. No? So, what are you playing? What instrument are you playing? Well, I begin to play piano, but I'm trying to learn violin too. Uh-huh. Okay, bueno, ahora le hago una traducción a él de lo que has dicho, porque no te he acabado de entender, y luego al resto de la audiencia en castellano. But you know, I just want to... Bueno, just a moment, because I have to translate. Oh. Gracias por la llamada y escucha la respuesta por la radio, por favor. Gracias a ti, Ramón, por el programa que haces. Gracias. She is 36 years old, and she thinks that maybe she's a little bit old to start a new instrument. What would you say about that? That was the question. Y ahora tengo que decirlo en castellano. Ha llamado esta oyente desde Valencia para decir que tiene 36 años y que está ahora aprendiendo, empezó a tocar el piano y que quiere tocar el violín, y que qué piensa Alistair Fraser sobre esto. Y la respuesta del señor Fraser es... Yeah, I have a lot to say about that, because dice que tiene muchas cosas que decir sobre eso. I do teach a lot of people to play instruments, and
it's not only instruments. You know, sometimes people think they can only learn when they're very, very young. There's kind of an attitude in society that says it. But the beautiful thing about something like traditional music is that you can get as much enjoyment out of it as you are willing to work towards to attaining some expression. So you could begin playing the fiddle at 55 years old, and you can play a beautiful old Irish air, Scottish air, Basque air, I don't know. Yeah. And it doesn't take a lot of technique, but if you put your heart and soul into it, then you can make someone cry in a good way. Yeah. And you can do that with you're not going to be Itzhak Perlman, but then sometimes some people have too much technique, you know, and they forget how to make someone cry. Uh-huh. So you can do that with beginning at any age. You can make it count. Bueno, pues la respuesta es que con 55 años se puede aprender también a tocar el violín. Y con esa edad puedes tener pues la suficiente energía como para hacer a la gente llorar. Indudablemente no vas a llegar a ser Itzhak Perlman, uno de los grandes violinistas, pero él piensa que hay veces en que hay violinistas que tienen demasiada técnica. Y lo más importante es hacer que la gente llore cuando lo escucha uno. Y eso es todo, pues estamos en el tiempo. Alistair, thank you very much. Thank you, it's a pleasure. Y nada más, no tengo nada más que decir, creo que él lo ha dicho prácticamente todo. Así que nos oímos mañana a las 3. Buscad la belleza, hoy más que nunca, creo que sabéis por qué. Hasta mañana.